Ideas y estrategias para sortear la censura del sistema. Amigos de Demanda contra la Pandemia, la censura es un medio de represión para desaprobar, esconder y acallar el pensamiento crítico o la libertad de pensamiento de un colectivo disidente. Desde tiempos inmemoriales, la censura ha tratado de silenciar y de diluir la individualidad de las personas a través de multas, castigos, burlas, hostigamiento, llegando incluso a condenar al ostracismo a las personas, a apartarlas de todo contacto social y con ello condenándolas al aislamiento y a la soledad. La censura y el aislamiento social del disidente o de las personas que piensan distinto a la mayoría ha venido no solo por parte de poderosos grupos de poder, dictadores o empresas en las que se trabaje, sino también de ámbitos sociales como grupos de amigos, sectas, grupos de compañeros de trabajo, comunidades de vecinos, familias o incluso grupos de compañeros de clase. Existen acciones que podemos todos llevar a cabo para sortear la censura. Sin embargo, hay que ser conscientes de lo que estas acciones pueden significar en nuestras vidas y valorar hasta dónde podemos o queremos llegar. En el campo de la salud es donde encontramos mayor recelo, miedo y rechazo a la información alternativa o a la crítica, y es donde más se necesita debate, opiniones diferentes y libres y más claridad. La ciencia a nivel institucional constituye una especie de secta en la que no se cuestiona nada y que se basa en dogmas y en opiniones de personajes históricos encumbrados como Louis Pasteur, que fue un químico que plagió a intelectuales con conocimientos profundos y experimentados de medicina y biología como Antoine Béchamp. Además, en contra de lo que puedan opinar muchos sanitarios, la teoría de los microorganismos patógenos nunca se ha demostrado. Te animamos a que veas la parte 4 del documental La oscura historia de las vacunas, dedicada a la gripe, al fraude de la vacuna de la gripe, a la teoría microbiana y al sistema sanitario. Te dejamos el enlace en la cajita de información. Independientemente de si eres una persona que quiere emprender acciones contra la represión institucional, de si eres antivacunista o de si eres un sanitario que se ha dado cuenta de que hay muchas cosas en este sistema que no son moralmente correctas, a continuación vamos a dar sugerencias para esquivar la censura y así poder hacer llegar mensajes o ideas con el fin de salvar vidas y de hacer que la humanidad se aleje de prácticas que no llevan a las personas sino a la enfermedad, a la miseria y finalmente a la muerte. Te toca a ti valorar hasta dónde puedes llegar y cómo puedes ser útil para cambiar las cosas en el mundo. 11 cosas sencillas para enviar mensajes a las personas que tenemos a nuestro alrededor. 1. Hacer camisetas o gorras, poner pegatinas en tu coche o en tu moto, hacer chalecos para las mascotas, hacer folletos para colocarlos en tablones de anuncios de sitios públicos como bibliotecas, hospitales, centros de salud o dejarlos en tiendas, bazares, buzones o en los parabrisas de los coches. Podrías crear imágenes con mensajes sencillos, por ejemplo, contra las vacunas, contra la Agenda 2030 o contra la OMS. Si no tienes medio de hacerlo o no se te apetece, puedes copiar imágenes de nuestros grupos o de otros grupos de Telegram o de Odyssey.com, por ejemplo. 2. Llevar a la playa toallas con logos de documentales interesantes o con consignas como "las vacunas matan". Solo tienes que seleccionar la imagen que quieras, por ejemplo, el logo del documental de la oscura historia de las vacunas y dónde pueden verlo, e ir a una tienda de serigrafía para que te lo impriman en una toalla. 3. Si tienes un loro, enseñarle consignas contra las vacunas o contra el sistema y llevar a estos lindos animalitos a pasear. También puedes grabar vídeos o shorts con el loro diciendo estas consignas aprendidas y publicarlas en YouTube o en otras plataformas como Odyssey.com. 4. Poner tonos de llamada del móvil con consignas. 5.
Si te gusta mucho cantar, hacer una canción y cantarla como para ti en la calle o en el transporte público, ponerla en YouTube o de tono de móvil. 6. Buscar grafiteros dispuestos a pintar consignas contra las vacunas, logos de documentales de vacunas o temáticas en contra de las vacunas o del sistema. 7. Hablar por la calle con un amigo o con tu pareja, asegurándote de que os escuchen los que están a vuestro alrededor, mientras habláis, por ejemplo, de por qué la falsa pandemia del supuesto COVID-19 fue un engaño y fue la excusa para enfermar a las personas mediante vacunas de nueva tecnología o de ARN mensajero. También podéis hablar de lo que hicieron en los hospitales para justificar muertes por una supuesta emergencia sanitaria internacional. Te dejamos enlaces en la cajita de información para que te informes de los protocolos y actuaciones que siguieron en los hospitales y en las residencias durante la pandemia del supuesto COVID-19. También se podría hablar sobre que todas las vacunas han sido peligrosas y han creado y extendido enfermedades, y de que ninguna ha salvado nunca ninguna vida, y que tampoco ninguna ha erradicado ninguna enfermedad. 8. Hacer canciones, ir a karaokes, hacer escritos y enviarlos a las consejerías de salud, a los colegios médicos, a gerencias de centros de salud, por burofax, etc. 9. Hablar con la gente de a pie sobre estos temas, con vecinos, con personas que se encuentran en paradas de autobuses, en aeropuertos o mientras esperas a que te atiendan en alguna administración pública. 10. Poner en marcha sitios web en donde se cuelguen vídeos, audios, pequeños artículos, testimonios, etc. Y 11. Montar emisoras de radio y difundir el mensaje por ahí o también por podcast. En el caso de los sanitarios que quieran hablar de las cosas que suceden en sus centros de trabajo o en general, en hospitales o en el ámbito de su profesión, aquí van 7 sugerencias. 1. Conversar en grupos, en cafeterías, llevando el uniforme de sanitarios y asegurándose de que la gente escuche. 2. Hacer libros o folletos y pasquines y dejarlos en las inmediaciones de hospitales, en baños, cafeterías, en los baños de los hospitales, etc. 3. Conformar pequeños grupos de 3 o 4 personas o hasta 5 personas de confianza y dar charlas en algún local a gente pero sin cobrarles. Esto es una labor activista y no se busca ser el centro de atención o enriquecerse de alguna manera. El local se podría alquilar o podría algún amigo dejarlo gratis por una hora, por ejemplo. Podría ser incluso una cafetería. Lo importante es conformar siempre grupos pequeños de confianza por todo el país o por diferentes sitios como ciudades o pueblos. Es preferible formar grupos pequeños de personas de confianza o que tengan en común este sentimiento de justicia. En los grupos grandes o muy grandes se diluye el pensamiento individual y se pierden de vista más fácilmente los objetivos. Además, en los grupos grandes pueden algunas personas vanidosas intentar hacerse las líderes, adquirir ellas el protagonismo y llevar a los demás por donde a ellas les interese y no por donde se debería ir. También en los grupos grandes es más fácil que se infiltre la disidencia controlada o los troles. ¿Por qué muchos grupos pequeños y no grupos grandes? El sistema y el estado profundo prefieren grupos grandes porque es más fácil controlarlos. También preferirán muchos grupos grandes porque son igualmente sencillos de controlar y enfrentarlos entre ellos. Sin embargo, podemos escapar al control de los de la élite si formamos muchos grupos pequeños y diseminados por todo el país y con las ideas y los objetivos muy claros. 4. Informar en las consultas sobre las vacunas a pacientes muy conocidos o de confianza, así como del peligro de inyectarlas a bebés y a gente mayor. Puedes decir, como quien no quiere la cosa, que en realidad no existen estudios sobre la interacción entre los diferentes componentes de las vacunas, ni tampoco se sabe si el paciente en cuestión o su bebé son especialmente sensibles a algún ingrediente de la vacuna, y que tampoco conoces todos los ingredientes que tienen las vacunas. Además,
podrías informar al paciente de que puede correr el riesgo de sufrir consecuencias irreversibles si se vacuna, especialmente si tiene patologías o si da la casualidad de que es sensible a alguno de los ingredientes que tienen las vacunas. Los sanitarios también podrían en las consultas informar a los pacientes de que algunos componentes de las vacunas son potencialmente tóxicos o cancerígenos. Sabemos que por encima de los médicos y enfermeros hay todo un aparato sanitario que presiona para que se recomiende la vacunación, cuando no directamente se coacciona para que se convenza a los pacientes de que se vacunen. Sin embargo, existen alternativas para no dejar de cumplir estas órdenes y al mismo tiempo informar de manera leal a los pacientes para que salven sus vidas. Los estudios que se han hecho en las vacunas no son fiables porque mencionan tasas de efectos adversos más bajas de lo que realmente son. Esto es porque el grupo de control en el estudio no recibe un verdadero placebo inocuo, sino otra vacuna con sus propios efectos adversos, la misma vacuna en ensayo pero sin el antígeno o incluso sustancias también con sus propios efectos adversos. Al comparar el grupo de ensayo de la nueva vacuna y el grupo de control, ambos tendrán una tasa de efectos adversos parecida, que harán suponer que la vacuna nueva es más segura de lo que realmente es. Algunas vacunas de siglos pasados ni siquiera pasaron estos estudios de seguridad nunca y se utilizan como falsos placebos en los grupos de control de vacunas nuevas que se están probando. El propósito de todo esto es enmascarar la tasa real de efectos adversos de la vacuna para presentarlas como seguras. Esto es algo que podrías explicarle a tu paciente y así tener la conciencia tranquila. 5. Informar a padres sobre que si sus bebés o niños recibiesen una vacuna, estarían expuestos a componentes neurotóxicos potentes. Y esto se ve agravado porque los bebés tienen un sistema inmune poco desarrollado y exponerlos a sustancias tan tóxicas podría ser fatal, especialmente si el bebé puede ser sensible a alguno de esos ingredientes. Además, tampoco se sabe nada acerca de cómo interactúan todos esos ingredientes entre sí dentro de un organismo humano. A día de hoy, esto sigue sin saberse. 6. En el caso de los ancianos, el médico o enfermero podría disuadirlo de vacunarse porque la persona tenga patologías, porque esté tomando medicamentos o porque su sistema inmune esté debilitado por el hecho de ser anciano. Si tienes que informar del calendario vacunal, podrías decir esto y que el paciente en cuestión se lo piense. Puedes exponerle los riesgos y que el paciente decida libremente. Así tú puedes decir que has informado al paciente bien, dejar que el paciente escoja libremente sin presiones y tú dormir tranquilo sabiendo que has hecho lo que debes. Y 7. Lo mismo para personas con patologías o enfermedades autoinmunes. Vacunarse podría ser un riesgo mortal. Todo esto no lo pueden censurar. Si quieres hablar, habla. La censura no es excusa. Quien quiere, puede. Los objetivos se conquistan con determinación, no con excusas. Espero que os haya gustado estas sencillas ideas para sortear la censura. Suscribíos al canal, dadle por favor un me gusta al programa y compartidlo para que más gente pueda poner en práctica estas sencillas recomendaciones para salvar vidas. Si queréis colaborar con nosotros para seguir en la lucha, lo podéis hacer a través del PayPal Cita Ferreirón o a través del Bizum que está en la cajita de información. Muchas gracias, fuerza y esperanza para todos.